La cámara Super Fujica 6 que vamos a revisar, analizar sus detalles y comentar las fotografías tomadas con ella, según la información encontrada por la web, en este caso en la interesante página de J-Noir, cuya visita completa y detallada les aconsejo si están interesados en cámaras antiguas, fue fabricada por la empresa japonesa Fuji Photofilms en 1955, que comenzó la comercialización de su inicial modelo, la Fujica 6, en 1948, siendo esta la Fujica Super 6 o Super Fujica 6, según se lee sobre la misma, el último de los varios modelos fabricados sobre la base del visor directo y el formato 6x6 sobre el rollo de formato 120, alcanzando la mayor evolución tecnológica de todos los modelos antes comercializados. Si bien el señalado blog de J-Noir, en 1956 aún se comercializó un modelo en el que el obturador Seikosa MX pasó a ser Seikosa MXV, que se conoce como la Fujica Super 6M. Por su característica de reducir su tamaño para el transporte, plegando su objetivo sobre la base de su cuerpo mediante el uso de un fuelle, aún pertenece a la categoría de las cámaras plegables o cámaras folding, como se las suele denominar en inglés. Por el tamaño de los negativos que con ellas se obtienen, entra en la categoría del llamado formato medio sobre el rollo 120, calificándose también de telemétrica al disponer de sistema óptico que mediante la coincidencia de una doble imagen en el visor óptico permite un ajuste preciso de su objetivo a la distancia a la que se sitúa el elemento a fotografiar. Por su sólida construcción, avanzadas características de sus ajustes en cuanto a distancia, luminosidad del objetivo, telémetro acoplado, extendido rango de sus velocidades y avanzadas prestaciones en general, también podemos calificarla como cámara profesional o para uso aficionado avanzado, lo que se comprenderá por la relativa complejidad de sus mandos y uso cuando hagamos la descripción de la cámara. Además, todas sus prestaciones y avances con toda seguridad también la harían estar en el nivel de precio elevado en el momento de su comercialización, aunque no disponga de datos económicos al respecto. Y entrando al conocimiento directo de la cámara, vemos al desplegar su objetivo, apretando y tirando de la palanca que al efecto se evidencia en la parte alta de su tapa frontal, que la cámara está claramente dividida en dos partes que el fuelle comunica cerrando el paso a la luz entre ellas. Empezaremos por describir su parte óptica con su objetivo y elementos para el control de sus parámetros, como son el ajuste de la distancia de enfoque mediante giro de un primer anillo inmediato al fuelle, fácilmente manipulable, mientras se sujeta a la cámara con el dedo pulgar de la mano izquierda sobre resalte ranurado al efecto, que desplaza el resto del objetivo hacia adelante, dejándonos ver las distancias de enfoque marcadas en pies que, sobre referencia en el segundo anillo y leyendas simétricas al mismo, nos permiten conocer la profundidad de campo según la distancia de enfoque y diafragma de disparo. Y si observamos el lateral inferior izquierdo de la tapa abatida, podemos comprobar que la maniobra de enfoque se comunica con el cuerpo de la cámara mediante el EVA que acompaña el desplazamiento del objetivo, conectada sin duda con el sistema telemétrico situado en el cuerpo de la cámara que después describiremos. En ese mismo segundo anillo, donde antes decíamos se situaba la referencia de la distancia de enfoque y estaba señalado el rango de la profundidad de campo según cada diafragma, en su parte delantera también están indicados los distintos diafragmas que el mando desplazable al extremo de este anillo y flecha de marcación a él vinculada nos permite establecer desde la mayor abertura posible del f3.5 o máxima luminosidad del objetivo a la mínima abertura de f22 a la que
el diafragma se puede cerrar. Sobre el tercer anillo, ya inmediato al frontal del objetivo, están marcadas las distintas velocidades a las que el obturador de la cámara puede actuar, desde la posición B de bowl, o pera de aire, al 500avo de segundo, pasando por la más lenta elegible de 1 segundo y todas las demás intermedias. La selección de estas velocidades se hace con el aro contiguo ranurado para facilitar su giro, que va situando el punto rojo en su borde frente a la velocidad que se quiere establecer para el disparo. Entre el tercer anillo descrito y el aro selector de velocidades nos encontramos la palanca cuyo giro hasta su bloqueo monta el obturador y lo deja listo para el disparo. En este mismo tercer anillo, a izquierda, según usamos la cámara, se encuentra el enchufe para conexión de flash, que ha de hacerse forzosamente mediante cable de conexión al no disponer la cámara de zapata caliente. Y en el lateral opuesto de este mismo anillo encontramos palanca selectora de color rojo para seleccionar el flash electrónico sobre la X, que al día de hoy es el que siempre deberemos seleccionar, y los flashes ya obsoletos de lámpara o bombilla sobre las posturas de F y M. Por último, acaba el objetivo con un cuarto anillo sin movimiento, que es solo para soporte del elemento óptico frontal, que en principio nunca deberemos desmontar. Sus reflejos de distintos colores nos indican el tratamiento de su superficie encaminado a evitar reflejos parásitos y mejorar su rendimiento óptico. En el frontal de este aro vemos especificados los indicativos de su fabricante, marca, distancia focal de 75 milímetros y máxima luminosidad del objetivo de f3,5. Debajo, en el frente del aro selector de velocidades, se indica la marca de su obturador. Si observamos el lateral derecho de la tapa batida, vemos la palanca encargada del disparo del obturador, que puede accionarse bien directa y repetidamente si quisiéramos hacer varias exposiciones sobre el mismo fotograma, empujando la chapa articulada que la acciona, o bien con el disparador situado sobre el cuerpo de la cámara, que mediante otra leva al efecto se encarga de hacer girar la mencionada chapa articulada que activa la palanca de disparo. Y ojo, porque aunque se dice que la cámara tiene mecanismo para evitar las dobles exposiciones, como ahora después veremos, eso es solamente relativamente cierto. Al centro de esta parte cromada en zona superior del cuerpo encontramos la zapata portaaccesorio o zapata fría, y a la derecha se sitúan el disparador, un recordatorio de la película cargada que podemos seleccionar mediante giro de su rueda central, y una ventanita que en color blanco amarillento nos dice que ya hemos efectuado y expuesto la película, que pasa a ser de color rojo cuando, después de empujar adelante el mando antes descrito, giramos la rueda de arrastre que en su base nos indica el número del nuevo fotograma a exponer. Qué duda cabe que así se prevén las dobles exposiciones, pero adviértase que no se evitan, por cuanto una vez cargado el obturador y efectuado el disparo, podemos volver a cargar el obturador y realizar nuevos disparos sin que se haya avanzado la película cuantas veces lo queramos hacer. Terminamos la descripción de la parte superior del cuerpo de acabado cromado con las dos ventanas de su frente, la situada a derecha, que corresponde al visor directo, y la más pequeña y situada a la izquierda, encargada de producir la doble imagen o imagen fantasma del telémetro, que habremos de hacer coincidir con la vista principal del encuadre, accionando el resalte ranurado situado en el primer anillo del objetivo delante del fuelle anteriormente descrito. En la parte posterior, en la zona elevada y cromada, encontramos ventanas redondas de su visor directo, que nos permite acceder al encuadre y ajuste de la doble imagen del telémetro, siendo de señalar
que no es especialmente cómoda, sobre todo para su uso con gafas. Terminamos la descripción de esta cámara abriendo su tapa posterior, deslizando hacia abajo la lengüeta situada en su lateral izquierdo. La tapa de construcción metálica, como la cámara, como toda la cámara, se abate en bisagrada a derecha, dándonos acceso a la retirada del carrete expuesto y colocación del nuevo sin exponer, que se facilita por el desplazamiento de los soportes inferiores de los rollos, tirando de los botones en la base de la cámara, siendo fijos y no desplazables los soportes superiores. Siempre el desplazamiento hay que realizarlo de los soportes inferiores para poder extraer los rollos o colocación, en su caso, del nuevo rollo a exponer. Nótese que al abrir la tapa, bajo la rueda de arrastre, se ha colocado automáticamente a cero el contador de fotogramas. Una vez hecho esto, pues ya iniciaríamos la carga del nuevo carrete, disponiendo el nuevo eje en vacío en el lateral de arrastre y enganchando el carrete, pues, como habitualmente sucede en el resto de este tipo de cámaras. Una vez enganchado el carrete, asegurándonos de que se ha producido el enganche, arrastramos la película, el rollo, en este caso en realidad el papel protector de la película, hasta que las flechas que aparecen son coincidentes con las flechas situadas en el dorso de la guía, en el dorso de la cámara, a nivel de la guía. Una vez que las flechas coinciden con estas marcas que vemos, podemos ya cerrar la cámara y comenzar a arrastrar los fotogramas hasta que aparezca el número 1. A partir de aquí, una vez que aparece el número 1, ya podemos proceder a realizar las nuevas tomas de fotografía. La placa de presión fija a la tapa posterior es de generosas dimensiones y suficiente presión para ayudar a mantener plana la película en el plano focal. Esta maniobra de carga y paso de los fotogramas entre disparo y disparo que acabamos de realizar, sin recurrir a la ventana en la tapa posterior de la que esta cámara carece, y era de uso muy habitual en otras cámaras de su época, por las que se iban leyendo y controlando los números que indicaban el paso de los fotogramas, es precisamente la que justifica calificar de automatizado el cambio de fotograma a exponer, siendo un claro indicativo del elevado nivel de prestaciones con el que esta cámara estaba construida. Decir por último que en la base de la cámara se dispone de rosca pequeña o de 1/4 de pulgada para su colocación sobre trípode. En definitiva, vemos que la cámara descrita goza de unas máximas prestaciones para su uso profesional o por aficionados avanzados. Se puede echar en falta la existencia de un fotómetro en la cámara, pero recordemos que la más afamada de todas las cámaras de formato medio, la Hasselblad, incluso en modelos con fabricación muy posterior a esta, no tenía un fotómetro incorporado. Si acaso existía como accesorio en algunos de sus visores alternativos. Afirmamos al inicio del vídeo de presentación de esta cámara que por su sólida construcción, avanzadas características de su ajuste en cuanto a distancia, luminosidad del objetivo, telémetro acoplado, extendido rango de sus velocidades y avanzadas prestaciones en general, también podemos calificarla como cámara profesional o para uso aficionado avanzado, pero está por ver y comprobar si los resultados que pueden conseguirse con dichas avanzadas características están realmente a la altura necesaria para justificar tal calificación. Al margen de condiciones estéticas, la diferencia entre lo que un profesional o un aficionado avanzado necesitan conseguir de su cámara fotográfica respecto de un mero aficionado novel o usuario básico
que se van a conformar con documentar para el futuro sus vivencias personales, sean de su entorno familiar, urbano o paisajístico, en la época de la fotografía sobre película, positivadas luego en el papel soporte de sus recuerdos, eran fundamentalmente dos: el tamaño al que se desea conseguir esas fotografías en papel y la nitidez o definición de las imágenes conseguidas. Recordemos que, como ya comenté en vídeo anterior, la mayor parte de las fotografías familiares de aquella época solían ser en blanco y negro, por supuesto, y con tamaños limitados a los proporcionados por las copias de contacto de los negativos de los rollos de formato 127, 120, 620, sin ampliación alguna, generalmente sacadas en laboratorios comerciales y consecuentemente limitadas sus dimensiones a las de los negativos de 4x4, 6x4, 6x6 o como mucho 6x9 centímetros, tamaños sin ampliar en los que el difícil sería detectar defectos de nitidez o definición. Pero un fotógrafo con mayores pretensiones, fuera profesional o aficionado, seguro que necesitaba o al menos deseaba conseguir por ampliación de los negativos obtenidos copias o de mucho mayor tamaño, o ampliar a escala mucho mayor reencuadres o pequeñas proporciones de los negativos impresionados. Vamos a ver entonces qué se puede conseguir de los negativos que el actual propietario de esta cámara Fujica, uno de mis hijos al que la regalé hace un tiempo en sendas visitas a la costera localidad de Salobreña, ha podido conseguir, y así cada cual podrá sacar sus propias conclusiones. Recordamos que, como ya se indica al inicio de este vídeo, los rollos de 120 utilizados están recargados con la película Agfa Avifot Pan 200 P1 Panchromatic negativo de 70 mm, comprada en latas de 45,7 metros, que permite experimentar a bajo precio con estas cámaras antiguas de rollo en general. Se hace notar que, sobre todo en las fotografías tomadas a pleno sol en zona de costa de dicha localidad, en algunos negativos se aprecian filtraciones de luz por algunos poros de efectos del fuelle, hándicap o desventaja de todas las cámaras que incluyen fuelle en su diseño, que una vez detectado se hace preciso restañar. Comenzamos con las fotografías tomadas en recorrido del casco antiguo de Salobreña, con imagen tomada desde zona elevada del casco urbano, encuadrando las edificaciones desarrolladas en zona de su antigua vega, en zona norte del llano que rodea el monte de esta villa, entre las que se encuentra su actual ayuntamiento, apreciándose al fondo el llamado Monte Hacho sobre el telón de fondo de Sierra Nevada. De este encuadre se amplía recorte de un cuarto aproximado del negativo. Nótese la legibilidad del letrero que rotula el ayuntamiento. La siguiente imagen y su recorte a un cuarto aproximado de su negativo, tomada desde punto cercano, camino del llamado Paseo de las Flores, encuadra con un primer término de la vega y sus cultivos agrícolas los anejos de La Guardia y La Caleta, con las edificaciones turísticos residenciales en los montes de su entorno, el Hotel Salobreña en el monte aún definido que desciende al mar, y la cercana costa de Almuñécar y sus edificios en el último término que la perspectiva atmosférica ya desdibuja. Entrándonos ya en el Paseo de las Flores, que es un amplio mirador del entorno alrededor del monte en el que se levanta esta antigua villa, vemos en esta imagen y su reencuadre a la cuarta parte aproximada de su negativo, la gruta en la que se venera imagen en blanco mármol de la Virgen de Lourdes. Y aún en el antiguo casco urbano sobre el monte Salobreña, fotografía que me toma mi hijo en una de sus escalonadas y blanqueadas calles, con segundo reencuadre a la cuarta parte aproximada de la imagen inicial, que ya tenía reencuadre importante sobre su negativo a fin de corregir perspectivas. Dejando ahora el casco antiguo de Salobreña y descendiendo a su playa, vemos encuadre del llamado Peñón de Salobreña, roca que se adentra de la playa al mar, sobre la cual se sitúa conocido restaurante del que vemos aquí su extremo más adentrado entre la roca. Y reencuadre de dicha vista
a la cuarta parte aproximada del negativo de que procede. Seguimos en Playa de Salobreña con una típica vista de las mesas exteriores de un chiringuito bajo sombrajos de brezo en un día que el viento empuja con fuerza, como puede verse en los penachos doblados de los sombrajos. Y también reencuadre esta imagen a la cuarta parte aproximada de su negativo. Y terminamos este pequeño reportaje playero con los pulpos en proceso de asado a pie de playa sobre la arena que rellena una antigua barca de madera, como también suele hacerse con los ricos espetos de sardinas que allí se preparan. Imagen que de nuevo encuadramos para apreciar mejor los detalles al cuarto aproximado del negativo del que procede. En definitiva, creo que estas imágenes les serán suficientes para poder juzgar las capacidades fotográficas de esta cámara Super Fujica 6. Mi opinión ya la conocen, puesto que la expresé al inicio del vídeo, y en ella me reafirmo. Me encantaría conocer la suya, su opinión, si tienen la amabilidad de dejarla en sus comentarios. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.